hecho de que le pongamos intercepto o tendencia significa que el vector de cointegración puede tener precisamente constante y tendencia, pero a la vez también la serie puede tener tendencia lineal o incluso tendencia cuadrática. Esto por lo general no ocurre, pero también Ibios puede considerarlo. ¿Cómo sería una tendencia cuadrática? O sea, que ya no crezca así de forma lineal, sino como una parábola. O sea, debería ser bien explosivo. Entonces, eso significa que podemos tener 5 casos. Puedo tener la serie con tendencia lineal, intercepto y sin tendencia lineal en el vector de cointegración. O puedo tener tendencia cuadrática, constante y tendencia en el vector de cointegración. O no tener nada aquí y tener solo intercepto aquí. Entonces existen varias formas de especificar esto. De hecho, son 5 formas que considera Ibios. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en el software. Y esto de acá es más que nada la parte de rezago, ¿no? Para incluirle la variación de YT en esta parte. Pero esto sí es importante, ya que puedo tener varias combinaciones. Por ejemplo, si mi serie tiene tendencia, le incorporo acá. ¿Okay? Pero también es muy raro encontrar tendencias en los vectores de cointegración. Por lo general, aquí vamos a poner intercepto. ¿Okay? Intercepto aquí y tendencia lineal acá. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver en el libro. Entonces, aquí tenemos 2 series llamadas consumo e ingreso y ya están en logaritmos. ¿Okay? No necesito sacarle logaritmos. Y aquí puedo poner cons, ingreso y abrirlo como grupo y graficarlo. Ay, muy rápido. Ya. View graph, o sea, lo básico, ¿no? Ya. Entonces, ¿alguien me puede decir qué ve en esa serie? Las tendencias. Ya en ambas series, pero notan algo en particular. Exacto, se comportan igual. Es como nuestro ejemplo entre el borracho y su perro, que ambos parecen moverse, incluso, o sea, en los mismos periodos, cuando caen, ambos lo hacen a la vez, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿realmente habrá una relación de largo plazo, una relación de equilibrio entre estas 2 series? ¿O simplemente la tendencia está causando de que aparentemente estén moviéndose juntas? Porque si es esto último, sería una regresión espúrea. ¿Ok? Ya recuerden, ver 2 series que tengan alta correlación no implica que haya una relación entre ellas. Relación es un concepto más general que trasciende la simple correlación lineal de Pearson. ¿Ok? Pero el consumo y ingresos normalmente siempre están relacionados. O sea, en este ejemplo sí, pero me refiero a si toman otras series y ven que ambas se mueven muy juntas, no necesariamente quiere decir que yo pueda hacer una regresión entre ellas, porque pueden ser espurias. ¿Ok? Ya. Entonces, para verificar, vamos a correr un test de raíz unitaria, primero con el ingreso. Vean acá en View, Unit root. Unit root test. Y como tiene tendencia, le vamos a cliquear en la segunda opción, Trend and Interest. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? Se rechaza. Porque es mayor a... No, perdón, no se rechaza. No se rechaza. ¿Y la nula cuál es? Que tiene raíz unitaria. O sea, tiene raíz unitaria el ingreso. ¿Ya? Ahora nos toca el consumo. Unit root test también. Y también en la segunda opción, porque tiene constante intercepto. ¿Qué concluimos del consumo? Tiene raíz unitaria. Ahora, ¿qué pasa si hago una regresión no es entre ellas? estacionario. Voy aquí en Quick, Estimate Equation, y voy a poner consumo en función del ingreso. Una constante, C, y luego ingreso. ¿Ven? Una regresión simple nada más. ¿Ok? ¿Cuándo me salen los p-valores? 0, ¿no? ¿Qué significa? Que es significativo. Y miren el R cuadrado. 0,99, casi 1. ¿Creen que esa regresión está bien hecha? ¿Por qué la CO al medio? ¿No? También. Es igual. Es igual de elemento. La constante. Porque tiene tendencia. Ya. Pero la pregunta era, ¿creen que esa regresión esté bien hecha? No. ¿Por qué? Porque tiene tendencia de ingresos. No digo que interacción. Todavía no hemos hablado nada de cointegración. Hemos hecho una regresión simple nada más. O
sea, he tomado dos series que tienen raíz unitaria y las he regresionado. Porque O sea, con raíz unitaria. Ok, y nosotros ya sabemos las consecuencias de usar raíz unitaria, ¿no? Ya. Ahora, ponemos acá en proc y ponemos acá en make residual series. O sea, vamos a extraer los residuos de esa regresión. De nuevo, acá proc, le damos en la tercera opción, residual series. ¿Ok? Y ahí te va a decir, ok, le puedo poner otro nombre, ¿no? Le vamos a poner como te deja con default, residual 01. Le damos ok. Entonces, esa es la serie de los residuos. Entonces lo podemos graficar también. View graph. Y esa sería la serie de residuos. Aparentemente no tiene tendencia, ¿cierto? Sus residuos. Entonces le vamos a aplicar un test de raíz unitaria a esos residuos. Acá ponemos en view, de nuevo, view de root test. Y ya no le ponemos tendencia, obviamente, sino solamente intercept. ¿Ok? Y le ponemos en OK. se rechaza. Estacionario. ¿Cómo es posible este suceso? Hemos usado series raíz unitaria, pero su residuo es estacionario. Hay que interesar. Porque Aprobado. Al siguiente ciclo. Ah, Exacto. A pesar Esa que es una- a pesar que no lo ha logaritmizado, no lo ha diferenciado en primera, ¿no? Exacto. Estoy trabajando en niveles nada más. Ajá. Si en verdad no hubiera una relación clara entre ellas, los residuos también deberían ser I1. Pero como no lo son, ya puedo sospechar de que estas series se están cointegrando. Entonces, de hecho, esa es la forma que se le llama metodología de Engel y Granger. Ustedes hacen una regresión así, digamos, con los datos crudos en niveles, pero si lo regresionan y obtienen los residuos y esta les sale estacionario, pueden estar sospechando de que hay cointegración entre ellos. Porque el usual es que deberían salirles I1, porque no tiene sentido de que yo obtenga un set de variables raíz unitaria, las una, o sea, combinación lineal, y que el resultante me salga estacionario, a menos que cointegre. Claro. Todavía deberías, para probar una mayor robustez, deberías aplicar el test de Johansen, pero esa es una aproximación inicial, digamos. O sea, siempre defiende con Johansen mejor, porque ya Granger debería Claro. ser que... Sí, pero es como para iniciar, Ah, ya. ¿no? Podrías estar sospechando de que hay cointegración usando una regresión. Profe, pero... Puedes usar Johansen de frente, ¿ok? También es válido. Sí, Pero ¿qué es lo que falla si hicimos la ecuación entre las dos series y vimos que su residuo sí es sensacional? No podemos decir que sí es con dirección. ¿qué pasa? No te entendí. O sea, hicimos las dos series, las relacionamos y su residuo resultante si era De esa regresión. Ajá. ajá. Entonces, ¿por qué no decimos directamente que sí hay con dirección? El problema es que el test de raíz unitaria fue diseñado para las series, no para los residuos. Entonces, estos valores críticos no son los correctos. Entonces, lo correcto es aplicar el test de Phillips-Ularis, que es otro test de raíz unitaria diseñado para residuos. Aquí le hemos aplicado el ADF, pero el ADF ha sido diseñado para series. Los residuos es como aquí es como si fuera una serie sintética. Entonces, estos valores críticos no son los correctos. Por eso les mencionaba que es como una aproximación inicial. En realidad no es la forma de cómo probar cointegración. ¿Ok? ¿Me quedó claro? Sí. Entonces, pero aquí el test de Johansen necesita rezagos. Necesita encontrar cuánto es el P, el óptimo. Entonces, antes de aplicar el test de este test, tenemos que determinar el número de rezagos óptimos. Y lo podemos utilizar un bar para ello. ¿Okay? Entonces, si quieren guardamos esto, esto acá, le ponemos aquí en freeze y acá en name para guardar esta regresión. Y le ponemos el título OLS. Ahí se nos guardó. Ok, entonces ahora vamos a agarrar primero consumo, Un grupo luego ingreso, as open as bar. bar. Ok, entonces acá vamos a ponerle dos rezagos como es por default limpios, pero acá le vamos a poner de nuevo en pro, en view
Lab Restriction Criteria. Lo dejamos por default para ver cuándo es el óptimo. Y acá vemos que, por ejemplo, el AIC dice que es 5, pero el Schwartz dice que es 2, y el Hannan Quinn 2 también. Entonces, ¿cuánto le ponemos? 2. 2, ¿no? Porque ya sabes que el AIC siempre tiende a sobreestimar los rezagos. En realidad siempre hay ese problema, o sea, el AIC siempre te selecciona más rezagos de lo que debería, y el Schwartz es conservador, te selecciona menos rezagos de lo que debería. Entonces, por eso es que no hay un criterio de información óptimo. Ambos tienen ventajas y desventajas. Pero por lo general invocamos el criterio de parsimonía, en el sentido de que con menos es mejor. ¿Okay? Entonces, por eso es que le hacemos caso a Schwartz. Entonces, el óptimo es 2, y precisamente 2 era el que nos serviría IBIS por default. Entonces, lo que hicimos era ya el óptimo. ¿Okay? Entonces, pero nosotros queremos ver si hay cointegración o no. Entonces, para eso le dan acá en View y le cliquean acá que dice Cointegration Test. Eso es lo nuevo ahora. Y ahí están las 5 opciones. El primero te dice No intercept or trend in correction error. O sea, en el vector de cointegración. Eso, la primera opción es como si te dijera voy a eliminar él, voy a eliminar él. O sea, voy a correr sin intercepto y sin tendencia. Pero con todos ellos por el lado del test bar. ¿Okay? En la segunda te dice intercept no trend, o sea, solo intercepto. Significa que beta 1 traspuesta lo anula y solo estima beta 0 y beta. ¿Okay? Y así todas las combinaciones posibles. Por lo general, y la buena práctica que se usa es la opción 3. Y la 3 lo que te dice es voy a usar intercepto más tendencia lineal en YT, que son nuestras series I1. Y además, para el vector de cointegración, solo interceptos. Profesor dice no trend. Por eso dice que alfa y beta es 0, ¿no? Sí. En eso. Esa es la mejor, esa es la opción usual, digamos. No siempre, no es como que definitivo, pero digamos es lo que más se ve en las series MAX. Sí. Que las series YT tienen intercepto y tendencia lineal. Es muy raro encontrar una tendencia cuadrática. Pero ya si tienes dudas, la opción 6 es para estimar todos. Todos son 0, sí. En este caso le vamos a poner 3. Porque ya vimos que el consumo y el ingreso, ¿qué cosa tienen? Tendencia lineal, ¿no? Y además tienen intercepto, probablemente. Y el vector de cointegración, como les había mencionado, es bien extraño encontrar tendencia en esos vectores. Entonces, por lo general le ponemos solo interceptos. ¿Okay? Entonces, todo eso que les he mencionado es la opción 3. ¿Y por qué no dice no trend y en el 4 untrend? ¿En cuál? En el 4 dice untrend y en el 3 dice no trend. Ah, ya. Eso... ya. En el 3, ese no trend se refiere al de acá. Ya. O sea, no trend, pero en el vector de cointegración. Ya. O sea, se refiere al vector de cointegración más no a la serie. Ya. La serie sí tiene constante intercepto. Ya. O sea, es como que esto que les he dicho, es como que primero pone él y luego pone esto acá. Ya. En ese orden está acá. Por eso es que siempre hay dos. Uno se refiere al vector de cointegración y el otro a la serie. O sea, pueden haber dos tendencias. Uno respecto a la serie y otro respecto al vector de cointegración. Ya. Se tiene que especificar por los dos lados. Por lo general usamos la 3. Y luego lo que te pide es el lag intervals, que precisamente es este de acá, el P. Y habíamos dicho que ¿cuándo es el óptimo? Entonces lo dejamos como está en default. Y luego le damos a aceptar. Entonces este test, el test de Johansen en realidad es un test de dos lados.
tiene el test de lambda max y el test de traza. O sea, es un test pero que contiene dos subtests dentro. Ah, sí. Entonces, el test de traza, ahí cuando aparece un asterisco, significa que se rechaza. ¿Qué se rechaza? Ese non es no vectores de cointegración. Rechazo de que no hay vectores de cointegración, o sea que sí hay. ¿Y cuántos hay? Al menos uno. Acá es lo que te dice. Almost one. Y acá te dice trace test indicates one cointegrating equation al 5% de significancia. Entonces el test de traza te dice que hay un vector de cointegración. ¿Okay? Y abajito está el otro. Max. El maximum eigenvalue es el lambda max. Y el lambda max también rechaza la hipótesis nula de no cointegración a favor de la alterna que te dice almost one. Y acá te dice que hay un vector de cointegración. ¿Ok? Si yo tengo dos series, ¿cuántos vectores de cointegración puedo encontrar como máximo? Uno. Si tuviera 5, 4. Eso quiere decir que si le pongo más variables, aquí puede aparecer almost 1, almost 2, 3, 4, etc. El test es iterativo, se va a correr hasta el punto en que rechace la hipótesis nula. Entonces ahí les puede salir 2 vectores de cointegración, 3 vectores de cointegración, etc. Entonces, ¿qué vector elijo si tengo 5? El cual tenga los signos correctos. Ahí viene un proceso de identificar el vector. Y eso precisamente lo hacemos aquí. Ejemplo abajo, te dice esto. Acá ven, ahí está normalizando respecto a la primera variable. Por eso aquí el orden es importante en el sentido de que Ibius normaliza respecto a la primera variable, en este caso consumo. Es decir, está expresando consumo en función del ingreso. ¿Ok? ¿Y cuánto vale ese beta y? ¿Menos 1.10 o 1.10? Menos 1. O sea, negativo, hay una relación negativa entre consumo e ingreso. De ser evaluador. 0. O sea, que hay algo mal. Pero. No, en verdad no, porque Ibius estima todo para el lado derecho. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces falta devolver al lado izquierdo. O sea, es el beta, y igual a los residuos. Entonces, como hemos normalizado respecto a la primera variable, todo lo que está de aquí tenemos que mandarlo para el lado derecho. Entonces, al mandarlo para el lado derecho, ese negativo va a ser positivo. Entonces, en realidad el beta es 1.10. 1.10. Tengan cuidado con eso. Ibius no te da el devuelto. Entonces, en pocas palabras, ustedes tienen que multiplicarlo por negativo a todo lo que vean. En esa parte, es normalizado. Sí, exacto. Entonces, ese 1.10, ¿qué te quiere decir? Que es la elasticidad consumo-ingreso. Significa que por cada 1% que se mueve el PBI, el consumo crece 1.10%. Y esa relación es de largo plazo. ¿Okay? Por cada Es porcentaje súper consistente este por cada coeficiente. porcentaje que se incremente el PBI, aumenta el consumo en 1.10. Aumenta el consumo en 1.10. Ojo que no hemos dicho aumenta la tasa de crecimiento del PBI, sino el PBI como tal, como nivel. Ahí la interpretación cambia porque hemos hecho todo en niveles. Entonces, otra forma de ver esto es acá en Estimate. De nuevo vamos a Estimate. Y acá en Bar Type existen varias formas. Y justo ahí aparece el modelo de corrección de errores. Porque nosotros hemos corrido un test, no hemos hecho el modelo en sí, pero indirectamente ya nos dio el vector de cointegración. Pues fíjense que Ibius también tiene para hacer un bar bayesiano, por ejemplo. También existe los switching bar, que son una especie de modelos no lineales para los modelos bar con cambio de régimen. Los star o los setar que han visto son modelos de cambio de régimen brusco, pasan de 1 a 0, pero los switching pasan con cierta probabilidad de estar entre 1 y 0, o sea, hay intermedios. Por eso, y eso se modela como una cadena markoviana, por eso se le llama switching. ¿En qué casos se utiliza un bar bayesiano? Ah, ya, justo eso estaba haciendo en el chamo. Un bar bayesiano, lo que pasa es que
todo lo que hemos visto hasta ahora viene por el lado frecuentista. Vemos la historia pasada para hacer análisis de impulso-respuesta o proyectar el futuro. Pero ¿qué pasa como el COVID, por ejemplo? Solo habiendo una observación en el pasado. Y quién sabe que más adelante haya más pandemias. Entonces, existe un approach, que es el bayesiano, donde no ve la historia pasada, sino impone una especie de priors. ¿Okay? Acá si quieren como nota, la probabilidad de θ dado y es igual a la probabilidad de y dado θ por la probabilidad de y entre la probabilidad de θ. Esto de acá es el teorema de Bayes. Y θ son los parámetros. Básicamente lo que estimamos es esto. Lo que nosotros hacemos en econometría es solamente ver esto. Los datos pasados. O sea, proyectar y condicional a los datos que estimamos. Pero la econometría bayesiana es esto. Incorpora más información. Y esa información viene por el lado de los tetas, de los parámetros. Es decir, en econometría bayesiana yo puedo poner parámetros que se llama priors informativos. Y eso sucede con los analistas, por ejemplo. Un ejemplo clásico, un ejemplo fácil de ver esto. Imagínense que les piden proyectar el tipo de cambio. Pueden usar un modelo frecuentista, ¿no? Pero ya saben que al aplicarle el arima 0 o un bar, ¿qué les va a salir? Un arma 0, 0, algo así. ¿Sí? Pero con la econometría bayesiana, ustedes pueden, en base a su experiencia como analistas, en base a las noticias, pueden imponer un valor esperado para ello. Entonces, cuando se aplica el teorema de Bayes, va a juntar esas dos informaciones y va a generar un mejor pronóstico de esa variable. Entonces, la econometría bayesiana tiene mucha más ventaja que la frecuentista. Es más, la econometría bayesiana es la econometría general. Cuando está prior, cuando no tienen información sobre esos coeficientes, la bayesiana converge a la frecuentista. ¿Okay? Entonces, en cierto estricto de la palabra, en verdad se debería enseñar primero econometría bayesiana. Y de ahí se colapsa la frecuentista. De hecho, la frecuentista es un caso particular. ¿Okay? Ya. Eso nada más como dato. Pero ya pueden ver, si les interesa, pueden ver ahí. Profesor, ¿cuál sería la interpretación si ese beta hallado salía negativo? En realidad no sale negativo, simplemente está al lado izquierdo. Tienen que pasarlo al lado derecho, No, siempre. o sea, ahí ok sale positivo, pero o sea, si hubiera salido negativo ya luego de pasarlo al lado derecho. No tendría sentido, ¿no?, que el consumo y el ingreso tengan una relación negativa. Si te sale eso, significa que estás identificando mal algo. O sea, no basta con encontrar el vector de cointegración, sino tiene que tener sentido. Por eso es que o puede pasar esto. Imagínate que tienen 5 vectores y yo elegí el vector 4. Y es el 4 el que no tiene sentido. Entonces paso a elegir otro vector, el 3, por ejemplo. Entonces, tienen que elegir el vector de cointegración que tenga sentido con la teoría económica. ¿Se debe elegir el vector? Sí. Porque el vector de cointegración es único. Como habíamos dicho, si tenemos, por ejemplo, 5 variables y existen 4, la pregunta es ¿cuál de estos 4 elijo? El que tenga sentido Ajá, con los signos. ¿Y si hay dos que tengan sentido común? Claro, podrían ver la magnitud también, ¿no? Imagínate que uno es 8 y el otro es 2. Entonces podrían decir más o menos, ¿no? O sea, ya esa parte ya es un poco más cualitativa. No hay como que un test que te diga, con este vector me quedo. Eso se llama identificación del vector. Y para este, ¿es necesario aplicar el test de Granger, o sea, de causalidad? El test de causalidad de Granger. No sería necesario. Podrían aplicarle siempre y cuando no tengan sentido, o sea, no supieran si poner ingreso en función de consumo o consumo en función de ingreso. Acá es claro, ¿no?, el consumo en función de ingreso. Pero imagínense que tienen otras variables, por ejemplo, precio del petróleo y, no sé, desempleo. ¿Cuál de ellos va primero? Entonces, como que hay dudas, ¿no? Entonces, ahí sí aplicaría primero el test de Granger para saber quién con quién, respecto a quién voy a normalizar en mi vector de corrección de errores. En este caso normalizamos respecto a consumo, porque está consumo en función de ingreso. Pero si tuviera otras variables, por ejemplo, en mi ejemplo de commodities y desempleo, ¿quién pongo primero? ¿Desempleo en función de commodities o commodities en función de desempleo?
empleo. Y a eso me va a decir el test de Granger. ¿En qué dirección va a ir el ordenamiento? Y último que les quería comentar es que EBIOS para esta versión también pueden estimar modelos con frecuencia mixta. ¿A qué se refiere con esto? Que hasta ahorita hemos tratado todas las variables en el mismo periodo, es decir, todo trimestral, todo mensual. Pero en la frecuencia mixta ustedes pueden hacer regresiones con variables que algunos se midan de forma mensual, otros trimestral, otros diario, etc. Se pueden agregar frecuencias. Porque hay ciertas variables que tienen información diaria, pero otros, como por ejemplo el PI, por ejemplo, es el último de todos, el que sale de forma trimestral. Pero hay otros indicadores adelantados, rezagados, que salen de forma mensual. Por ejemplo, la tasa de desempleo, o el número de solicitudes de desempleo, por ejemplo, que sale semanal. Entonces, eso les permite tener un mejor monitoreo de la economía, utilizar un modelo de frecuencias mixtas. ¿Okay? Pero en este caso nos vamos a enfocar en el segundo, el Vector Error Correction. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Entonces, esto más o menos me estima lo mismo que Johansen, solamente que ya como modelo. Entonces, acá podemos ver el vector de cointegración. ¿Cuánto es? 1.10. Bueno, sale negativo, pero ya sabes que está del lado izquierdo. Tienen que pasarlo por el otro lado con el negativo. ¿Okay? Entonces, en este caso, es 1.10. ¿Ok? Y se acuerdan que en nuestro ejemplito teníamos como que un vector de la variación de Y1 y la variación de Y2. Ya esto es en función de la ecuación de cointegración. O sea, ese es el pi en pocas palabras. ¿Ok? Entonces... ¿Y respecto al max? ¿respecto a qué? Al max. ¿Al qué? Al vector, al lambda max. El lambda max es... ambos son test de cointegración. Ok. Ambos me dicen más o menos lo mismo. Ok. ¿Ok? Entonces aquí aceptamos que la relación de largo plazo entre ambos es de 1.10. Significa que por cada 1% que suma al PBI el consumo se va a mover 1.10. Sí, pero como el vector de errores de corrección es un var en sí, también puedo hacer funciones de impulso-respuesta. Por ejemplo acá, en impulso o en cointegration graph. Estos, por ejemplo, son los residuos, que le llaman residuos de cointegración, que ya habíamos visto. ¿Ok? Pero también pueden hacer impulso-respuestas. Por ejemplo, un impulso en el ingreso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo responde el consumo? ¿Okay? Entonces, ahí podemos ver que, por ejemplo, un choque positivo del ingreso, en primera instancia hace caer el consumo, pero luego se recupera, pero luego cae, y luego se pone en forma de serrucho, pero al final es positivo. ¿Y alguien me puede decir qué pasa con esos funciones de impulso-respuesta? ¿Por qué se ven así, como que no suavizados? Y le faltan las bandas Porque también. no se mantiene. ¿O no? En realidad es porque hay omisión de variables. ¿Ustedes creen que solamente el ingreso explica el consumo? No. Hay más variables y todo ese bloque de variables que no han modelado se están filtrando el error. Y ustedes saben que las impulso-respuestas salen ¿de dónde? De los errores, ¿no? Entonces por eso es que tenemos esta forma. Que falta incluir más variables que puedan explicarte el consumo. Entonces, moraleja. No basta con correr tu modelo de corrección de errores, sino falta que tú le pongas todas las variables que crean que expliquen esas variables. O sea, todo el mundo de la econometría que hemos visto está bajo el supuesto de que tú hagas una correcta identificación de tu modelo. Es decir, que hayas puesto las variables relevantes. Porque si tú te olvidas de una de ellas, todo se filtra a la función de impulso-respuestas. ¿Ok? Listo, chicos. Por ello hemos terminado.